Muy buenas ingeniólogos, ¿cómo estáis? Yo soy Cristian. Y yo soy Rubén. Y hoy estamos aquí para hablar de dos disciplinas que desde el inicio de la ciencia moderna han dado la imagen de tener cierta rivalidad. ¿Pero son tan distintas o son complementarias? Hoy lo vamos a ilustrar con un caso de un ingeniero químico que se hizo famoso por sus estudios en biología, Robert Langer. Desde los inicios de la ciencia moderna ha habido siempre esa rivalidad entre aquellas disciplinas que se ocupaban de una investigación más básica, como la biología, y esas otras que se ocupaban más en la aplicabilidad, como la ingeniería. Por eso es común ver que algunos biólogos o algunos científicos tienen la idea de un ingeniero que puede ser esta. O también los ingenieros que tienen una visión un poco como esta. Es por ello que en este vídeo vamos a contar la historia de Robert Langer, un científico que a base de combinar estas dos disciplinas llegó a ser el ingeniero más citado de la historia. Robert Samuel Langer Jr. ¿Este no es? Ahora Ay. sí. Nació un 29 de agosto de 1948 en Albany, Nueva York. Hijo de una familia relativamente acomodada, ya que sus padres regentaban una licorería y una sala de billar. Se interesó por la química desde bien pequeño, cuando le regalaron un set de química de la marca Gilbert. Recuerdo que marcaría toda su infancia, ya que se pasaba el día jugando a hacer experimentos químicos. Sin embargo, su decisión por estudiar ingeniería química vino por descarte. En el instituto lo único que se le daba bien era las matemáticas y la ciencia, por lo que su familia le animó a estudiar ingeniería en la Universidad de Cornell. Allí se dio cuenta que lo que destacaba y lo que le gustaba era la química, por lo que decidió especializarse en ingeniería química. Finalmente, consiguiendo su doctorado en ingeniería química en el MIT en 1974, estudiando sobre la regeneración del ATP. Curiosamente, durante su doctorado y en los años posteriores, estaba viviendo una pequeña crisis del petróleo en Estados Unidos debido a su escasez. Por eso, las grandes empresas petroquímicas buscaban ingenieros químicos para mejorar la eficiencia del refinamiento del crudo. Es por ello que todos los compañeros de clase de Robert Langer acabaron en una gran de petroquímica. Él recibió hasta 20 ofertas que rechazó, incluso de grandes compañías como Shell. Simplemente a él esta industria no le interesaba. Lo que realmente le apasionaba era la investigación básica y, como según él decía, lo que él quería era ayudar más directamente a las personas. Robert Langer envió hasta más de 40 aplicaciones para distintas posiciones como investigador postdoctoral y fue rechazado en todas. Además, envió hasta 9 propuestas de investigación para obtener un pequeño financiamiento y el gobierno no le contestó ninguna vez, más bien por su condición de ingeniero. Pero, con ayuda de un colega, consiguió contactar con el doctor Judah Folkman, que era jefe de cirugía en el hospital Boston Children. Además, trabajaba en la Universidad de Harvard. Judah Folkman estaba más dispuesto a aceptar estudiantes que no tuvieran esa formación médica o biológica, porque consideraba que sus distintos enfoques podían ayudar a lo que era su principal investigación: la inhibición del crecimiento de los tumores mediante modular la angiogénesis. ¿Y qué es esto que os acabo de contar? Pues ahora os lo digo. Cuando una célula normal pasa a transformarse en una célula tumoral debido normalmente a la aparición de mutaciones, esta empieza a dividirse y a duplicarse descontroladamente, hasta formar lo que se conoce como una masa tumoral. Esa masa tumoral necesita un aporte de nutrientes para poder seguir creciendo. ¿Y de dónde le vienen esos nutrientes? Pues vienen de los vasos sanguíneos principalmente. Entonces lo que hace esta masa tumoral para crecer más es enviar señales para que se formen nuevos vasos sanguíneos, que es lo que se conoce como angiogénesis. Es lo que os había dicho hace un momento, que sonaba chino. Pues bien, la idea de Folkman era inhibir esa angiogénesis, es decir, impedir que se formasen esos nuevos vasos sanguíneos alrededor del tumor y por tanto limitar el aporte de nutrientes que iba hasta el tumor. Esta idea entusiasmaba a Robert, de hecho se metió de lleno en la investigación porque pensaba que era algo que podía llegar y ayudar a mucha gente muy directamente. El principal problema que se encontró Robert con su investigación no era inhibir la angiogénesis, porque de hecho ya tenían varios candidatos que podían producir esta inhibición. El problema principal era que esos candidatos eran macromoléculas, que son moléculas de gran tamaño. Al contrario de lo que piensa mucha gente, estas macromoléculas no se comportan como un todo, sino que están divididas en varias partes, centros estructurales, centros activos, y esas partes son las que forman la macromolécula. Al estar formada por distintas partes, puede ocurrir que no interaccionen directamente con el receptor que queremos y que otra de las partes que a nosotros no nos interesa en esa molécula interaccione con otras moléculas que tampoco nos interesan, pudiendo provocar efectos secundarios.
Otro de los principales problemas es que esa molécula, al entrar en distintos ambientes ácidos como el pH estomacal o básicos como puede ser el pH intestinal, puede disgregarse, es decir, puede romperse. Y por tanto al romperse no cumplir con la función que inicialmente teníamos pensada para ella. El enfoque de Robert en la investigación fue totalmente distinto al enfoque que habían tenido todos los biólogos de la época. Lo que hizo fue diseñar nanopartículas sintéticas. Con esa nanopartícula, Robert quería cumplir dos funciones. Por un lado, proteger a la macromolécula de su fragmentación, y por otro lado y más importante, quería que el efecto fuera sostenido en el tiempo, es decir, cargar la nanopartícula con muchas de esas macromoléculas y que se liberasen de manera progresiva, para así que el efecto pudiera ser más a largo plazo. Y no os penséis que fue tarea fácil. Robert probó más de 200 variaciones distintas hasta que consiguió encontrar la técnica para hacer un polímero poroso que liberaría estas macromoléculas despacio para esa liberación sostenida que buscaba. Y lo publicó en un artículo en 1976. Sin embargo, todas estas ideas se recibieron con mucho escepticismo por parte de la comunidad científica. De hecho, una vez se acabó su contrato postdoctoral, volvió otra vez a empezar toda la búsqueda y aplicación por puestos de trabajo, etc. Por parte de los biólogos, Robert carecía de esa formación biológica o esa formación en investigación básica, mientras que por parte de los ingenieros, esa estancia que había tenido en el hospital con Judah Folkman les hacía ver que a lo mejor había cambiado ese enfoque de aplicación que tenían los ingenieros. Al final, y tras un año en blanco, consiguió encontrar un puesto de trabajo en el MIT en el programa de Nutrición y Ciencia. Pero, con ese enfoque que tenía aún de su carrera de ingeniería, él lo que quería era llevar las nanopartículas al mercado. Y por tanto, y como el sector público no le había dado la atención que él quería, decidió pensar en el sector privado y empezar a patentar todas las formulaciones de nanopartículas que hacía. En 1983, la empresa International Minerals and Chemicals le licenció una de sus patentes y lo contrató como consultor en uno de sus proyectos para la liberación sostenida de hormonas animales. Un año después, él y Lillian Coe le contrataron en un proyecto similar, pero esta vez para hormonas humanas. Estos proyectos no eran de interés para las empresas y solo hacían 1 o 2 testeos anuales, lo que frustraba a Robert. Pero un día, un compañero del MIT, Alex Klibanov, le dijo, ¿por qué no creamos una empresa nosotros mismos? Así, en 1987 se fundó Encitec, lo que ahora es conocido como Alkermes. Esta compañía se centró en realizar y comercializar microesferas que se siguen utilizando hoy en día para tratar algunas enfermedades. A partir de aquí, la constante lucha de Langer comenzaba a dar sus frutos. Con el apoyo de su actual mujer, Laura, también doctorada en el MIT, los ingresos de las primeras patentes y los ingresos de su primera compañía, decidió lanzarse por su segunda compañía, Neomorphics. Esta empresa iría dirigida a la realización de materiales biocompatibles para el crecimiento de tejidos. 10 años después de apostar por las nanopartículas, la academia empezaba a ver con buenos ojos sus ideas. Esto hizo que por fin consiguiera su puesto de profesor en el MIT. Durante los años posteriores, Robert Langer se centró en la creación de polímeros biodegradables, los polianhídridos, que hoy en día se siguen utilizando para el tratamiento quirúrgico. A partir de 1992, estos polianhídridos se empezaron a producir en masa, ya que se creó su nueva empresa Focal. Después de esta empresa vinieron otra y otra empresa, a las que vendió al sector público y privado, consiguiendo así grandes ingresos. En 1996, la FDA por fin aprobaba su primer sistema basado en nanopartículas para el tratamiento del cáncer cerebral. Y no fue hasta el 98 que se aprobó su sistema para la angiogénesis, el que os había explicado antes, más de 20 años después de su primer artículo con respecto a ese tema. En los años 2000 ya estaba Langer con ese modelo frenético de creación de empresas en las que involucraba a muchos de sus estudiantes postdoctorales y venta de las mismas. Empresas como Microchips, Arsenal Medical, Living Proof, numerosas empresas. Más de 400 empresas se calculan que ha creado hasta la actualidad. Y más de 1000 patentes. De hecho, se calcula que hasta 2.000 millones de personas han podido ser tratadas con alguna de sus invenciones, alguna de sus patentes. Y ahora, en el 2020, está ayudando a la formulación de una nueva vacuna para el desgraciadamente famoso coronavirus. Actualmente, y con más de 300.000 citas, tiene el título de ser el ingeniero con más citas de toda la historia. Y además, tiene numerosos premios, entre los que se incluyen, por ejemplo, el Premio de Tecnología del Milenio, que es considerado el Nobel de la Ingeniería. Con 1 millón de euros. Además, tiene otros premios como el Príncipe de Asturias o el Premio de Ciencias de los Estados Unidos. En definitiva, Robert Langer ha demostrado que tanto la biología como la ingeniería son dos disciplinas muy distintas, pero aún así la combinación de ambas puede ser una combinación ganadora. Por un lado, la biología,
que tiene esa tendencia a buscar la investigación básica, a tener perseverancia por obtener esos resultados. Y por otro lado la ingeniería, que está más enfocada en la aplicabilidad y en la escalada de los mismos y llegar al público. Esa combinación de ambas puede ser la combinación del éxito. Por eso, en ingeniología vamos a encargarnos de tratar todo este tipo de temas y vamos a verlo desde el enfoque de la biología y desde el enfoque de la ingeniería. Si te gusta esta idea y te ha gustado este vídeo, te pedimos que nos acompañes por este viaje de la ingeniología, La ciencia del ingenio.